profesor. Buenas noches, compañero, buenas noches. Vamos a explicar un poco lo que es la partición de las utilidades. Tenemos que es la partición de las utilidades, es un beneficio social que tiene como finalidad que los trabajadores participen en la distribución de las utilidades de la empresa. ¿Quiénes están obligados a distribuir las utilidades? Todas las empresas del régimen privado que desarrollen actividad que generen renta de tercera categoría y que cuenten con más de 20 trabajadores. Quienes están excluidos de la partición de utilidades son las cooperativas autogestionarias, las sociedades civiles y las empresas que no exceden de 20 trabajadores. ¿Qué porcentaje de utilidad se distribuye entre los trabajadores? Las empresas de telecomunicaciones distribuyen el 10%, las empresas que realizan otras actividades el 5%, las empresas mineras el 8%, empresas de comercio y restaurante el 8%, empresas industriales el 10% y empresas pesqueras el 10%. ¿Cuál es el plazo para pagar las utilidades? La participación de que corresponde a los trabajadores será distribuida dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalados por las disposiciones legales. Base de cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades se calcula sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas tributarias de ejercicios anteriores. ¿Cómo se deduce las utilidades? A repartir de la renta bruta. La renta neta es igual a la renta bruta menos gastos para producir o mantener su fuente. El límite en la distribución de utilidades, la participación que pueda corresponderle a los trabajadores tendrá respecto de cada trabajador como límite máximo el equivalente a 18 remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. ¿Cómo se calcula el monto de las utilidades de cada trabajador? El cálculo de las utilidades a distribuir a cada trabajador se efectúa en función a la remuneración del trabajador el 50% y los días efectivamente laborados el 50%. ¿Qué monto se considera remuneración para el cálculo? Se considera el íntegro que se percibe por los servicios prestados. No están comprendidos aquellos conceptos no remunerativos como gratificaciones, vales de alimentos o asignación por educación. ¿Cómo se calcula el 50% en función de las remuneraciones del trabajador? Este monto se calcula a partir del monto a repartir sobre la suma de remuneración de todos los trabajadores del ejercicio por el total de remuneración de cada trabajador. ¿Cómo se calcula el 50% en función de los días trabajados? El monto a repartir sobre la suma de días laborados por todos los trabajadores por el número de días laborados por cada trabajador. El empleador debe demostrar como cálculo la participación en utilidades. Si al repartir las utilidades a sus trabajadores y ex trabajadores, las empresas también deben entregar una hoja de liquidación que detalle la forma en que han sido calculadas las utilidades. Si no se pagan las utilidades dentro del plazo legal, se genera intereses legales. Existe un plazo para solicitar el pago de las utilidades de cada trabajador. ¿Cuál es el tratamiento contable y cómo se calcula la participación en utilidades? Conforme a la resolución número 046-2011 del Consejo Normativo de Contabilidad, las participaciones de los trabajadores en utilidades serán consideradas como gastos, de acuerdo con la NIC 19. Casos prácticos, este es un ejemplo. Si, por ejemplo, la empresa, en el caso 1, ¿no? En enero tiene 19 trabajadores, en febrero 19, en marzo 20 y así sucesivamente en todos los meses van variando el número de trabajadores. Se determina haciendo la suma de todos los trabajadores y dividiéndole en 12 meses. Y el promedio mensual que vendría a ser de 20 trabajadores para que se pueda repartir las utilidades. Tenemos acá un ejemplo de una empresa X que va a repartir sus utilidades, que ha tenido 24.345, que se reparte el 50% en distribución
en función de los días. Tenemos el caso de Milagros, que tiene 750 en función de los días laborados y distribución de remuneración, que sale un total de 1.711. Y así sería todo lo que es la repartición de utilidades. Gracias.